Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Cecilia de la Torre, ¿no es cierto?, por la invitación. Y yo, para hacer un breve comentario, primero, creo que Cecilia nos ha invitado a evocar la ley 1420 también con un sentido hacia el presente. Y yo creo que, es decir, la ley, primero, en la actualidad, la ley 1420 posiblemente sea la norma que tiene más consenso político. Todo el arco político reivindica esta norma, ¿no es cierto? Desde la izquierda a todos los sectores políticos reivindican esta norma, la ley 1420, ¿no es cierto? De hecho, se votó por unanimidad en la legislatura esta declaración. Exactamente. Y esto es lo que yo creo que nos está mostrando hacia el presente, que realmente los consensos no son imposibles. Como ella dijo, coincido con este punto, ¿no? Es decir, Alberdi es el gran ideólogo, Roca es el gran hacedor, y hay una gran complementación entre estas dos figuras nacidas en Tucumán. Yo creo que Finocchiaro ha sido muy claro, ¿no es cierto?, en todos sus conceptos, y coincido totalmente. A partir de lo que él dijo, yo retomo un punto que también viene hacia el presente, como lección hacia el presente. La importancia que los dirigentes políticos en ese momento le daban a la educación. Como él mismo dijo, Roca asume en 1880 y un expresidente a cargo de la educación primaria, otro expresidente a cargo de la Universidad de Buenos Aires. Y para expresidentes hacerse cargo, arremangarse, organizar la educación primaria, organizar la universidad, los dos expresidentes anteriores. Respecto, yo diría, a la ley 1420, como dijo Finocchiaro, yo creo que hay que ponerla en el contexto de la organización del Estado. Esta presidencia Roca de 1880 a 1886, básicamente Roca tiene como objetivo central organizar un Estado no organizado o precariamente organizado. Y la ley 1420 es el capítulo educacional de esa organización del Estado. De entrada, Roca tiene muy claro, ¿no es cierto?, es decir, organizar la educación primaria y organizar la universidad. Para él, la prioridad era la primaria. En ese momento uno mira sus mensajes al Congreso y la educación claramente era la primaria, ¿no es cierto? Es más, en algunos puntos pensaba que estaba demasiado priorizada la universitaria respecto a lo que era, ¿no es cierto?, la primaria. El primero, 1880, designa un ministro de Educación, Manuel Pizarro, que dura 15 meses. Y dura 15 meses por dos razones. Era un hombre muy capaz, muy inteligente, un gran polemista, pero era un hombre que generaba conflictos. Y además era un hombre que, podríamos decir, era del Partido Católico, que ya Roca empieza a ver que va a enfrentarse con la Iglesia y entonces produce el cambio. Y ahí nos pone de ministro de Educación, que en esa época era Justicia, Culto e Instrucción Pública, ¿no es cierto?, que reunía Justicia y Educación, que Wilde era un médico, que había sido compañero de él en el Colegio de Concepción del Uruguay, donde en realidad en gran medida se educa a la gente del interior de la generación del 80, y es el hombre para la función, ¿no es cierto? Ya cuando él lo elige a Wilde, han pasado 15 meses y para mí ya Roca tienen claro qué es lo que quiere hacer con el sistema educativo, lo que a lo mejor inicialmente no lo tenían claro. Inicialmente tenía muy bien claro, ¿no es cierto?, organizar la educación primaria, crea el Consejo Nacional de Educación y lo pone a Sarmiento. Reorganizar la universidad, y acá es donde lo pone a Avellaneda. Ya, yo diría, al mes número 15, cuando renuncia Pizarro, en gran medida una situación política creada por Roca con su responsabilidad política, ya Roca tiene en claro a dónde va a ir en materia educativa. Respecto a esta ley, ¿no es cierto?, 1420, que como bien dijo Finocchiaro, en realidad hay tres obligaciones impuestas por la generación del 80. La educación, el servicio militar y el voto. Son las tres obligaciones que se van estableciendo y una se va sumando a la otra, y en alguna medida uno va teniendo que ver con la otra. La primera es la de la educación.
es cierto?, en este punto. Primero, yo agregaría un dato. En esta época había educación privada. Ya las memorias del Ministerio, ¿no es cierto?, firmadas por Wilde sobre el estado de la educación, daba un 31% de escuelas privadas en el